Olam 7, Televisión Internacional, presenta su programa Adoración a nuestro Dios Creador. Programa que refleja el reconocimiento de Dios como nuestro Hacedor. Dad a Jehová las dádivas, gloria a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Damos gracias a Dios porque estamos nuevamente para escuchar la palabra de Dios en esta nueva presentación, el segundo Sinaí, cuarta parte. Esta serie, hermanos, tiene como propósito exaltar la ley de Dios, la que Dios dio en el monte Sinaí, que llamamos verdades apodícticas, a la luz de la misión que el remanente tiene de predicar en el mensaje del tercer ángel, la exaltación de la ley. Vamos a buscar el texto que nos lo prueba, Apocalipsis capítulo 14, el mensaje del tercer ángel. De paso, hermanos, hay en ese mensaje por lo menos dos asuntos fundamentales que necesitamos entender mejor, en lo que toca a la segunda parte del mensaje del tercer ángel. A ver, miremos las dos partes que lo componen. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11 es la primera parte, que tiene que ver con el enemigo. El versículo 12 es la segunda parte, la que tiene que ver con nosotros, y esa segunda parte tiene por lo menos dos elementos que queremos enfatizar. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Reitero, tiene que ver con el enemigo. Versículo 12, parte final del mensaje. Aquí está la paciencia de los santos. Ya solamente eso merece un tema aparte. ¿Cuánto implica que el pueblo final tenga absolutamente experiencia en autodominio? La paciencia, el aguante de las cosas que van a venir. Ni imaginamos. Pero aquí, hermanos, que lo que viene ahora son esas dos partes que quiero comentar o enfatizar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que es el tema que vamos a mirar ahora. Y la segunda parte, así quiero ser enfático otra vez, y guardan la fe de Jesús manifestada en Minneapolis, 1888. La justificación por la fe. Si no se capta ese tema, donde allí la justicia del hombre se tiró por el suelo. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Cuál es la definición? Es echar por el suelo la obra del hombre para hacer por el hombre lo que él no puede por sí mismo. Y Dios necesitaba echar, como pasó con la experiencia de Saulo de Tarso. Es el calco de lo que representa la justificación por la fe y que se muestra en este versículo. Es echar en el polvo la gloria del hombre para que se exalte la gloria de Dios. Dejemos ese tema, hermanos. Vamos ahora a los 10 mandamientos. Aquí el Señor nos revela que al final del tiempo el pueblo remanente, el pueblo que predica, va a levantar los 10 mandamientos. ¿Cuáles? Pastor, es obvio. Los 10 mandamientos de Éxodo 20. ¿Será? ¿Cómo que será? ¿Ya está poniendo dudas usted? Sí, hermano, voy a poner dudas, porque voy a ser enfático. Las verdades apodícticas, que quede claro, hermanos, de Éxodo 20, y por apodíctico es absolutamente cierto, necesariamente válido, incuestionablemente demostrado. Busquen en el diccionario una definición de apodíctico. Si Dios dijo, no adulterarás, no lo haces. No matarás, no debes hacerlo. No importa la generación, la raza, el tiempo, si fue tiempo pasado o prehistórico o tiempo futuro, el mandamiento es igual en todos los tiempos, a todas las edades, en todas las razas. Eso es apodíctico, una verdad incuestionable. Dios lo dio en Éxodo 20. Pero la mente humana hace lo que quiere con las definiciones de Dios.
Y la semana pasada hablamos de lo que hizo, que ahora vamos a repasar un poco, la teología judía, Kiddushin 40, no lo olviden, es la página de la obra Kiddushin del Talmud, donde ahí hacen un cuestionamiento acerca de cómo se puede tener mérito delante de Dios con solamente pensar bien. Y en cuanto a pensar mal, no hay problema, siempre y cuando no hagas el mal. Porque si haces el mal, ahí sí tienes culpa, pero pensar mal no. Pero pensar bien sí tienes mérito. Y Jesús tira toda esa teoría por el suelo con la explicación del séptimo mandamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, si con tus ojos, con tu mente, córtate mejor, córtate. ¿Se entiende, hermanos? Estoy abreviando, parafraseando lo que ya miramos en otra ocasión. El segundo Sinaí trata de cómo Jesús, en ese monte desconocido, cuyo nombre no sabemos, de Mateo 5, Él sube al monte y explica las verdades apodícticas, entre varias lecciones que Él va a explicar, además de las bienaventuranzas. Así que entonces vayamos a Mateo capítulo 5. El pueblo adventista, el pueblo remanente, y cualquier creyente que predique acerca de los mandamientos, aún en tiempos modernos, y aquellos que se llaman antinomianos o enemigos de la ley de Dios, que los hay, y critican los mandamientos, cualquiera de los 10 mandamientos, especialmente el cuarto, ni saben lo que hacen. Como cuando un inexperto maneja corriente allí. Yo una vez les conté, hermano, la ilustración que me afectó, yo era jovencito, de ese experto electricista que allí se trepó y me dijo a mí que nadie me toque, trepado allí en la escalera y con sus manos desnudas tocando cables conectados. Y hacía chisporroteo y estaba toda la corriente en su cuerpo. Pero mientras no tocaba tierra, no le pasaba nada. Y así fue. El maestro sabe lo que dice, pero algunos inexpertos tocan la corriente y se electrocutan cuando dicen semejantes cosas contrarias a Mateo 5, 17 en adelante. Leamos pues. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas o aún la Biblia, porque acá el Señor está dividiendo la Biblia hebrea en sus partes. La Biblia hebrea tiene 3 partes. Las 2 primeras son mencionadas. Yo no vengo a anular la ley de Moisés, no vengo a anular los profetas. Yo no vengo para anular, vengo para poner en cumplimiento lo que la Biblia dice. Lo voy a demostrar con mi práctica, con mis obras, con mis enseñanzas. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un detalle se va a escapar de la ley hasta que se cumpla todo. De manera que, y aquí hermanos, este texto prestémosle siempre atención, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, aunque sean pequeños, pero enseñe así a los hombres, miserable, pequeño, insignificante será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, que los ensalce, este será llamado grande en el reino de los cielos. Texto preciosísimo. Y así, hermanos, hemos visto el análisis de prácticamente 7 mandamientos en esta serie del segundo Sinaí. Parte primera, segunda, etc. Nos queda por ver hoy por lo menos 2 mandamientos, el segundo y tercero, y el cuarto del sábado, que es el que vamos a darle atención también, y quizás en 2 partes. El maestro, a lo largo de su ministerio, en la forma en cómo él enseña el mandamiento, yo invito, hermanos, a que apliquemos el principio que él establece aquí en este monte anónimo, al cual él subió, según dice, miremos, Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, enseñaba. Ahora, notemos el inicio del versículo 21 como el del 27. Ahí hay un principio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo, y él va a dar su enseñanza. O versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo.
Y como se ha señalado, hermanos, en Juan 1:17, allá hay una traducción en la Reina Valera 60 que tenemos que tachar el pero que aparece allí. Así que leamos cualquier otra traducción en Juan 1:17. Allí no hay una oposición, que la ley de Moisés, la ley fue dada por Moisés, pero vino Jesús y dio la gracia. ¿Qué es lo que se enseña? No, no es así. Fíjense, hermanos, en la versión que tenemos en pantalla de la Biblia de las Américas, que recoge lo que el texto griego trae. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad de esa ley fueron hechas realidad por medio de Jesús. Él no viene a contradecirlas. Él dice, vengo a cumplir, pero yo te digo, y la hace más grande, más profunda. Así que no hay una oposición, es el verdadero complemento y exaltación de lo que Moisés vino a dar. De eso trata su ministerio. Por lo tanto, quien predica la ley de los 10 mandamientos y vive en un legalismo de que si la letra dice eso, pues yo digo, cumplo lo que la letra dice, yo te estoy pidiendo más. Pido tu corazón, tus intenciones, tus pensamientos, tu intimidad. Hermanos, es más profundo. Y vamos a ver entonces el ejemplo en estos 2 mandamientos que quedan, más el sábado. Segundo mandamiento. Voy a invitar entonces a que abramos para observarlo en Éxodo capítulo 20. Leamos cómo lo expresa Moisés, cómo él da la verdad apodíctica. Segundo mandamiento, estamos con Éxodo 20, versículos 4 al 6. Como que nuestro maestro dijera, oíste que fue dicho, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tú escuchaste eso? Oíste que fue dicho, no te harás una imagen, ni te inclinarás. Pero he aquí, entonces abrimos Mateo capítulo 6, hermanos. Versículo 24. Y ahora sí, hermanos, arremanguémonos. Porque cuando miramos el segundo mandamiento, lo hemos leído, Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante, leemos el mandamiento y decimos, a ver, oíste que fue dicho, no te harás imagen, ¿ok? A ver, imagen, yo no tengo imagen. No te postrarás ante ellas. A ver, no, yo ya he dejado la idolatría, las estatuas, ya las dejé. Oh, hermanos, no va por ahí. O sea, el texto dice eso, pero dice más. Y eso más es lo que el maestro quiere enseñar. De esa verdad apodíctica. No te hagas algo material, ni te inclines, ni la adores. No quiero verte humillado ahí. Como si aparecemos humillados haciendo otra cosa parecida. Pero más. Y hermanos, no sé si alguno escapa a ello. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a este Dios nuevo que se llama Mamón, que es un Dios sirio, que era el símbolo que se usaba en la antigüedad para las riquezas. Fijémonos, hermanos, que en la verdad apodíctica dice, no te vas a hacer una imagen, algo tangible, que luego te postres, le rindas culto, cuando nosotros, hermanos, tenemos otras cosas en las que discute el corazón entre servir a Dios y servir algo tangible llamado dinero, riquezas. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos problemas.
¿Ya es conocida la historia de quién? ¿Quién tuvo semejante problema? Muy bien. Pero déjenme, hermanos, ya vamos a mirar el texto. Vamos a ver otros ejemplos de gente con problemas con ese Dios. Hechos capítulo 5. Hermanos, tengamos cuidado cuando hacemos pactos con el Señor y de corazón, de alegría hacemos la promesa, el pacto, vamos a colaborar, pero es aquí que después nos retraemos. Ya dice el libro de Eclesiastés, no prometas para que luego no lo cumplas. Si tú prometes, cúmplelo. Más vale que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Recordemos el texto de Hechos, de Eclesiastés. Pero Hechos 5, miramos qué pasó con esta gente, con ese Dios que no imaginaban que lo tenían. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vemos cómo se cumple, hermanos, ¿qué cosa? Mateo 6:24. No puedes servir a dos señores. Hay un Dios que pide tu corazón, pero hay otro Dios que te está pidiendo a ti el tuyo también. Porque o amas a uno y aborreces al otro, o estimas a este segundo y menosprecias al primero. Un corazón dividido. Y este Dios nuevo llamado dinero, hermanos. Así que no era solamente la estatua que uno imagina que tiempo atrás ya hemos dejado. Hay dioses que afectan nuestro corazón, como el caso del joven rico que se mencionó. Miremos este otro. ¿Qué pasó con Ananías? Inspirado en lo que estaba pasando en ese momento, y especialmente el ejemplo que dio Bernabé, que aparece en los textos, en los versículos previos. Miremos versículo 36, 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Elena White, comentando detalles sobre el tema, nos dice que los apóstoles habían hecho una lista de aquellos que donaban todo por la causa. Y por esa entrega, pues, podían recibir alguna ayuda de parte de los líderes. Lo dieron todo por la causa. Y Bernabé era uno de ellos. Y hermanos, hay gente linda que lo entregan todo porque aman la causa. Y si no, ¿por qué Jesús felicita a aquella pobre viuda que echó 2 blancas en el tesoro? Todo lo que tenía, porque amaba la causa. El Señor quiere que se le ame, porque Él lo dio todo. Pero en el caso de Ananías, él quería estar en esa lista. Ahí está el detalle. Y entonces él dice que vendió todo y lo entrega todo, mintiendo. Déjeme que se los ponga en números para ser más gráfico. Que si la posesión que él tenía la vendió en $50,000, un precio que puede valerlo, pero tenemos que darlo todo. No, déjame, le dice a su mujer, yo voy a entregar 40,000. ¿Está bien? Pero diré que lo entrego todo. No, hermanos, tú no digas eso. Si lo vendiste en 50,000 y dices que lo entregas todo, dilo. Mira, lo vendí en 50,000, pero te entrego 40,000, así que déjame 10,000. Es lo que Pedro está diciendo a continuación. Leamos. Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, mentiste a Dios. Tienes un Dios en tu alma. Estás envenenado, tienes a Mamón. Tú no puedes andar con un Dios y Mamón. El hombre cae muerto. Cuando aparece la esposa, hermanos, aquí viene otro asunto que también para otro tema vale la pena estudiar, que son las pruebas bíblicas de lo que llamamos juicio investigador y que
Enemigos de los adventistas niegan que exista semejante doctrina. Fundamental entender el estudio de este tema del juicio investigador según Apocalipsis capítulo 10, última parte, y 11, primera parte e inicio. Juicio investigador. Medición del santuario. Pero aquí, hermanos, viene el juicio investigador para Zafira, la esposa. Leamos. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice, dime, ¿ustedes vendieron la heredad en ¿cuál es el número? Así que ustedes la vendieron en 40,000. ¿Y qué hizo ella? Sí, así fue en 40,000. Ahí se cayó. Si ella hubiera dicho distinto, hermanos, Pedro, que la conciencia en las 3 horas allí le trabajara. ¿Ustedes lo vendieron en 40,000? ¿No ha pasado eso, hermanos, con nosotros? Cuando alguien nos hace preguntas, en el trabajo, en el matrimonio. ¿Con quién estuviste hablando por teléfono? No. ¿Con quién estuviste hablando por teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué te escondes para hablar por teléfono? ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? A veces actuamos así y nos están juzgando. Déjeme que tome una ilustración simple. Es el caso de Zafira. Nos están juzgando del cielo y si no tenemos muerte, hermanos, nos salvamos raspando. Bueno, el segundo Sinaí penetra para revelarte a ti y a mí que necesitamos curación del alma. No podemos mentir. Dios quiere que seamos limpios, transparentes, como Zafira, que le podría haber dicho, mira Pedro, quiero contar algo. ¿Sí? Yo te hice la pregunta, tú dime. Yo no sé, mira, mi marido, no sé, los negocios que él hace 3 horas que vengo con mi cabeza, y yo voy a decir la verdad, lo vendimos en 50,000 y él luego me dice, mira, pongamos los 40,000 y así tenemos los beneficios que le dan como le dieron a Bernabé. Yo no estoy conforme, en verdad lo vendimos en 40,000. Hermanos, eso es lo que Dios quería, que confesara su pecado. No lo hizo. ¿Se entiende, hermanos, qué quiere decir el segundo mandamiento? No te harás imagen ni te postrarás ante ella. ¿Era solamente una estatua? Si Jesús en Mateo 6:24 me está trayendo otro Dios, al cual él le llama Mamón, pero que en nuestra versión se traduce riquezas. No olvidemos, hermanos, la experiencia de Jacob tenida con su familia. ¿Alguien recuerda el capítulo? Lo miramos la semana pasada, pero vale la pena reforzar para que se fije en nuestra memoria. ¿Alguien recuerda el capítulo? Génesis, capítulo. La historia de cuando Dios le dice a Jacob, quiero que te vuelvas allá, en Betel, donde nos encontramos, donde tú me hiciste promesa, donde yo te aparecí a ti, huyendo tú de tu hermano, te acostaste, soñaste la escalera, quiero que vayas allá. Muy bien, mi hermano. Génesis 35, no olvidemos, hermanos, el texto. Cuando Jacob escuchó esas palabras, que Dios lo quería allá, donde se habían encontrado ambos, donde Jacob tuvo su experiencia de amor, su primer amor, ahí dijo, tú serás mi Dios, si me guardas en el camino, eso está en Génesis 28, si me guardas aquí, allá, acá, te voy a dar mi diezmo y vas a ser mi Dios. Hermano, Dios feliz de tener un hijo que le haga una promesa. Pero pasaron años, familias, hijos, y cuando Dios se aparece, ¿qué hizo Jacob? ¿Alguien recuerda? Génesis 35 otra vez. ¿Qué hizo? Con seguridad, hermanos. ¿Qué hizo? Yo me olvidé de la historia, pastor, no sé de qué está hablando, no sé. No es eso, hermano. No es luchar con el ángel. ¿Qué hizo? Vamos entonces al texto, hermano. No olviden la historia, es muy importante. Si el Señor quiere encontrarse con su remanente para este tiempo del fin, donde el Señor quiere que tengamos el primer amor, acuérdense que ese fue el mensaje a Éfeso. Yo tengo una cosa contra ti, tú me estás dejando, has dejado tu primer amor. ¿Recuerdan? El mensaje a Éfeso, Apocalipsis 2.
Génesis capítulo 35 leemos qué hizo Jacob cuando Dios le dijo, quiero verte allá donde tuvimos nuestro encuentro de amor. ¿Qué dice 35? Dijo Dios a Jacob, versículo 1, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Límpiense, límpiense. Hermanos, ese es el mensaje hoy para nosotros también. Quítense los dioses. Y si alguno de nosotros, hermanos, tenemos algún Dios personal, Dios nos llama, ese es el mensaje a la Odisea, límpiate, yo tengo muchas cosas contra ti, yo quiero que te limpies, porque si vas a dar el tremendo mensaje de las verdades apodícticas, del mensaje del tercer ángel, pero como Jesús las explicó, quiero que estés limpio. Pero hermanos, si no queremos limpiarnos, como ¿quién fue la que no se limpió? Zafira. Ella estaba... así que ustedes lo vendieron en 40,000 la propiedad. ¿Cómo fue eso? Sí, así fue. Bueno, listo, afuera. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Es muy grave. Tercer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 7. En adelante leemos 7 solamente. Lo tenemos ahí en pantalla. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomes el nombre de Dios en vano, ni por juramentos, ni por maldiciones, ni a la ligera. Después, hermanos, seamos conscientes. Algunos de nosotros quizás cuando hacemos nuestras oraciones tenemos descuidos al respecto. Y estamos orando arrodillados, de pie, y sale Señor, porque Señor, y porque Señor, y sale esa palabra varias veces, repetida. No lo hagamos, hermanos. A Dios no le agrada que estemos hablando de una forma casi insensata, porque no hablaríamos así con el amigo. Y que yo estoy aquí frente a Juan y le digo, porque Juan, y Juan otra vez, y Juan, bueno, ok, una vez, está bonito, 2 veces quizás, pero lo repite, y no hace falta. Hermanos, cuando oremos, seamos inteligentes, pronunciamos el nombre al comienzo, quizá en el medio, al final, y ya, soy inteligente. Pero aquí cuando la verdad apodíctica dice, respeta el nombre de Dios, no lo tomes en vano. No obstante, Jesús nos diría, pero yo te digo. Y entonces abrimos el texto ahora, nuevamente, de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Oísteis que fue dicho, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero yo te digo, 12:31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. E incluso, hermanos, la blasfemia contra Jesús, lo va a decir él, y aún contra el Padre. Perdón, no entiendo. Si el mandamiento apodíctico dice, no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero acá el maestro está diciendo otra cosa, que se le va a perdonar. Pero hay algo que no se le perdona. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, agrego, hermano, aún contra el Padre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. No le voy a perdonar. Pero ¿cuál es la diferencia entre una palabra dicha contra Jesús o aún contra el Padre y la acción contra el Espíritu Santo? Juan capítulo 16 nos va a ir orientando. Versículo 8.
y luego Hechos 7. Versículos 7 y 8 de Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Yo lo voy a mandar y Él va a hacer la conciencia bien abierta para que se vea qué es pecado y qué no lo es. Y en Hechos 7:51 vemos el ejemplo de una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el riesgo en el que todos podemos caer cuando se nos enseña el segundo Sinaí. Y es, hermanos, que la ley de Dios exaltada como el Señor quiere, con la explicación que Jesús da, llega al corazón. Yo di un ejemplo, hermanos, hace rato. No sé si pisé el callo de alguien. Usé el ejemplo del celular, que uno anda llamando a escondidas y cosas así. O la computadora. ¿Qué estás mirando? No, nada. No, yo vi ahí. ¿Qué estás mirando? Nada. Estamos así, hermanos. Olvidando que en las preguntas que nos hacen nuestros amados, nuestros amigos, hay un juicio investigador. Le pasó a Zafira. No olvidemos eso. Dios nos está observando porque quiere un pueblo puro, santo, para que luego enarbole. De hecho, hermanos, no es solamente en el tiempo del fin. Todo el transcurso del tiempo, del remanente, desde que apareció hasta la fecha, que predique esas verdades de los 10 mandamientos según el mensaje del tercer ángel. Pero miremos ahora un ejemplo del rechazo al Espíritu Santo, lo que es blasfemia. Hechos capítulo 7, versículo 51 en adelante. Dice Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y sigue hablando, hermanos, hasta que, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, exalta a Jesús. ¿Notamos el contraste? El Espíritu Santo va a exaltar. Y Él te convencerá de un pecado, pero tú no quieres. ¿Y qué pasó? ¿Qué cuenta la historia? Lo apedrearon, se acabó. Se acabó la voz reprensora. Se va apreciando, hermanos, la fuerza de los mandamientos. ¿Por qué Jesús enseña? Cuando leemos los evangelios, su ministerio, la exaltación que hace de los mandamientos, de las verdades apodícticas de Éxodo 20. Ese es nuestro maestro. Y sus discípulos tienen que parecerse a Él. Entenderlo, escucharlo y ponerlo en práctica. Por eso dije, hermanos, que si hay diferencias aquí en la congregación o con los hermanos que nos oyen en la distancia, de conductas que dejan que desear, que hay alguien que nos puede criticar. Jesús lo había dicho. ¿Alguien me redarguye de pecado? Juan capítulo 8. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Es una expresión de Él. No le podían condenar. Así tiene que pasar con nosotros. Y ahora, hermanos, como el último mandamiento de esta serie es el cuarto mandamiento, que vamos a mirar a continuación. Y vamos a verlo en dos partes. Para ello abrimos Marcos capítulo 7. Texto conocido, se ha leído varias veces, pero va a ser muy útil ahora con unas imágenes que se han preparado para que las podamos apreciar. Marcos 7 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas ritualmente, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal.
Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas inventos humanos, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes de las cuales hoy queremos hablar, con respecto a la guarda del sábado. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo tal cosa, pero ustedes hacen otra. Él dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Corbán. Hermanos, en el caso del sábado, oíste que fue dicho, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero vosotros decís, Hotzá, de lo cual queremos hablar. Y la prueba bíblica de ello, que esto es una práctica judía del tiempo de Jesús. Quizás no la conocemos mucho, hermanos, pero está escrita ahí. Está la historia de lo que es la Hotzá, que es el traslado lícito en un perímetro dado, que si se cumplían las reglas, era aprobado. Si no se cumplían las reglas, era condenado. Esto aparece en Juan 5, en la curación del paralítico. Pero antes de que veamos esa historia, hermanos, miraremos a continuación con las diapositivas la esencia del pensamiento judío del primer siglo y posteriores, para que entendamos qué hizo el maestro. Y especialmente en la parte que habla de la tradición, déjenme contar que estoy en contacto con alguien que fue antigua militante adventista, hoy es militante católica. Y esta persona enfatiza el tema de la tradición. Justamente al dialogar con esta persona, veo que es el reflejo hoy moderno, católico, de un pensamiento viejo judío. El mismo pensamiento. ¿Cuál es? Dios dijo esto, pero el hombre te dice esto otro, lo que es la tradición. Pensamientos de hombres, grandes santos de la antigüedad. Miremos pues la imagen y lo que compone entonces los sagrados judíos. Está la ley escrita, ahí lo tenemos allí. Esa es la Biblia. La ley oral es lo que opinan los hombres, lo que dijeron, lo que llamamos hoy tradición. Es lo que los hombres hablan. Con el tiempo los judíos escribieron obras eruditas, gente pensadora, y además obras adicionales. Miremos entonces. La ley escrita, recuerden que es lo que teníamos allí, se compone de 3 partes de la Biblia hebrea, que es la Torá, que son los 5 libros de Moisés, luego los profetas. Recuerden que Jesús dijo así, yo no vengo a abolir ni la ley ni los profetas. Bien, esos profetas abarcan todos los profetas, excepto Daniel. Daniel no está allí. Y en la tercera parte, que le llaman Ketubim, que es escritos, van a estar los salmos. Fíjense, hermanos, la descripción que Jesús va a dar en Lucas capítulo 24. El maestro defiende la Biblia hebrea. Y lo demuestra aquí, en Lucas 24, en esta triple división que ya el maestro nos lo da. Solamente que él da la cabecera de esa tercera porción, hoy es Salmos, porque fue discutido hasta el año 90 de la era cristiana, que hubo un concilio judío donde definieron ya definitivamente qué libros se iban a quedar. Había mucha discusión, no iba a entrar Eclesiastés, era un libro cuestionado. Los 8 últimos capítulos de Ezequiel, otro libro cuestionado. Varios libros pequeños cuestionados. Los judíos decían esto no. Por eso lo relegaban, no leían de esa literatura. Cantares era otro, muy sensual ese libro. ¿Sí? Pero miremos entonces qué nos da Lucas capítulo 24. Versículo 25, entonces él, Jesús, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y pasemos ahora al versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? Que era la cabecera de la tercera parte. Los escritos se llama así en hebreo. El primer libro es Salmos. Bien, eso es lo sagrado. Lo que hoy llamamos, ¿cómo le llamamos hoy? Antiguo Testamento. Hermanos, eso es. Y de ahí hay toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Estudiar, leer, repasar, extraer luz. Pero hay aquí que los judíos tenían un problema. ¿Qué leemos acá? Ley oral. Y entonces aquí aparece la Mishnah. Es la primera. Otro material que se llama Tosefta. Y luego se van conformando el Talmud, que son más opiniones que se le agregan a la Mishnah. Tanto el Talmud de Jerusalén como el del babilónico, y luego una quinta obra que aparece acá. Y luego obras de otros eruditos como miramos ahí. Dejémoslo ahí, no vamos a meternos. Es solamente ver que hay dos grandes fuentes de autoridad para el judío. La Biblia y ¿qué más? La opinión de ciertos hombres. Tradición. Por eso es que a Jesús le dijeron, ¿cómo tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Y qué dice Jesús? ¿Quiénes son ellos? Ustedes hunden la palabra por seguir la tradición, porque Moisés, que es Biblia, dijo esto, pero ustedes inventan el corbán. O para el sábado inventaron la Hotza'á, Juan 5, que no sé si va a alcanzar el tiempo, si no lo examinamos la semana que viene. Pero hermanos, esto Jesús lo vivió, por eso Él exalta los mandamientos. Y hoy algún hermano me hizo una consulta de Colosenses 2, 16, 17. Ahí dice, ya, que no te critiquen en cuanto al sábado. Ay, hermanos, qué rápido que somos, no mi hermano que me hizo la consulta, los críticos, ignorando lo que el maestro vino a enseñar desde ese monte anónimo de Mateo 5, no solamente en enseñanza, sino en acciones, y con el sábado mucho más, con el ejemplo mismo, en todas las cosas que Él hizo y dijo. Así que vamos, hermanos, a mirar un poquito este tema de la Mishnah, que es el que más nos va a interesar, porque Jesús a propósito atacó las leyes inventadas por el hombre. Aquí, hermanos, en la Mishnah, ahí tenemos, está en español de paso, ahí uno puede tenerlo, están los órdenes en que se divide el libro, la obra, que son 6 órdenes, y que abarcan todas las situaciones de la vida judía. Cuando dice la agricultura, ustedes pueden mirar allí, se puede leer, los temas mayores, agricultura, un orden que se dedica a eso. El siguiente orden, a los sábados y días de fiesta. El tercer orden es al matrimonio y divorcio, relaciones de familia. El cuarto orden se dedica a las leyes criminales y civiles. El quinto orden, a todos los rituales que involucran los servicios del templo. Y aún más, en el sexto orden, rituales especiales de purificación. El judío le dedicaba mucha atención y escribía de allí, entre esos rituales estaba la lavada de manos. Y que los discípulos no hicieron, ya el maestro no lo había hecho, según Lucas 11. Y entonces, si el maestro les enseñaba, no se metan con esa gente. Y los discípulos confiados en su maestro. Pero ahora aquí es Jesús el que va a actuar, y en Marcos 7 lo hemos leído, muy duro cómo se lo da a esta gente. Aquí, hermanos, están los títulos de toda la obra de esta Mishnah, y especialmente cuando el maestro hace curaciones en sábado, va a atacar algunas de estas que aparecen acá. Y es lo que hoy vamos a mirar, por lo menos hasta donde el tiempo alcance, y así continuar y ver que Jesús enseñó acerca del sábado, curando, enseñando, hablando, y así exalta el mandamiento. Junto con la Mishnah aparecen opiniones posteriores, las cuales Mishnah y la opinión posterior llamada Gemara forman el Talmud, que es la colección de los libros sagrados que los judíos tienen. Uno quiere saber qué dice el texto bíblico, le pregunta al judío, ¿qué dice acá? Déjame que consulte al Talmud. Dímelo tú, ahí está, y dice 1 de Samuel. Sí, pero quiero ver qué dicen los rabinos, qué consignaron ellos en el Talmud.
Eso es opinión de los hombres. ¿Cómo voy a dejar mi vida en manos de hombres que opinen lo que el texto me está enseñando a mí? Eso es el Talmud. Por eso, hermanos, asocien lo que dije hace rato, de que en la iglesia popular se heredó. Vino el problema judío, vino acá otra vez. La tradición de hombres. Y en cuanto al sábado y la práctica de guardarlo en el primer siglo, miremos este artículo, muy bonito, muy descriptivo. Durante la época intertestamentaria, los fariseos cargaron el sábado con una cantidad de reglamentos triviales que hicieron de él una carga en vez de una bendición. Esos pesados reglamentos, codificados más tarde en lo que hoy se llama Mishnah, formaban parte de la tradición que Jesús combatió tan vigorosamente durante su ministerio. Y ahí nos trae el texto de Marcos 7, 1 al 13, o Mateo 23, 4. La Mishnah hace una lista de 39 trabajos diferentes que no se pueden llevar a cabo en ese día. Y aquí, hermanos, ya separé el listado de esos 39 trabajos prohibidos y respecto del sábado. A ver si nos alcanza el tiempo para leerlo. Prácticas ridículas. Tremendo. Y el maestro tuvo el valor de enfrentarse y voltear todo el sistema para que tú tengas valor, confíes en él, lo ames. Porque para el tiempo del fin, hermanos, levantar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios, no solamente las verdades apodícticas dadas en Éxodo 20, sino cómo Jesús las explicó allí en Mateo 5 y a lo largo de su ministerio. Para eso Dios nos ha llamado. Pero miremos qué hizo el maestro con el sábado. Leemos. La Mishnah, allí en el tratado Shabbat, son 63 tratados, uno se llama Shabbat, que es el que nos interesa, dedicado al sábado. Hace una lista de 39 trabajos diferentes que no se pueden llevar a cabo en ese día. Y hay además una cantidad innumerable de otros minuciosos reglamentos. En efecto, 2 tratados completos de la Mishnah, el sábado y fusión, Eruvim, se dedican a enumerar los diversos reglamentos concernientes al sábado, lo que está permitido y lo que está prohibido. Por ejemplo, se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en sábado, pero no se lo podía comer. Entonces la gallina que violó el mandamiento, el animal no tiene noción, es amoral. Nosotros tenemos la moral. Se cuenta en las Amazonas del Brasil que la justicia, no sabemos de qué origen, pero actuó la justicia en una enorme anaconda que capturó a un diputado que huía con fuerte dinero. Y el animal se lo tragó, se lo comió. Y la esposa luego, cuando vio el cadáver y el animal muerto también, ella dijo, se lo merece por el daño que hizo a la población. Huyó con el dinero, pero allí por esa zona una enorme víbora lo ataca y se lo come. Pregunto, ¿cometió violación la víbora? ¿Violó el 6º mandamiento, no matarás? No, hermanos. El animal hizo lo que es instinto, no es ni juzgada ni nada, no tiene nada que ver. El hombre sí. Por lo tanto, acá se podía vender a un gentil el huevo que la gallina ponía en sábado, porque el gentil que coma algo pecaminoso, ya está perdido. Así que te doy el huevo que ya está en pecado, contaminado, porque la gallina pecó al poner el huevo en sábado. Pero el judío no lo puede comer. Se consideraba ilegal escupir en tierra, no fuera que una hoja de pasto recibiera irrigación por ese medio. No se permitía que alguien llevara un pañuelo durante el sábado. Es otro tema sumamente basado en Jeremías 17. De paso, hermanos, muchas de estas reglas tienen su base bíblica, absolutamente fanatizadas. A la hora de ver los detalles, cuál era la ideología contra la cual Jesús se enfrentó en sus días, nuestro valiente maestro y caudillo. No se permitía que alguien llevara un pañuelo durante el sábado a menos que una punta estuviera cosida a la ropa, en cuyo caso ya no era técnicamente un pañuelo, sino parte de la vestidura. Si necesitaba por causa del resfrío, entonces podía usarlo y luego botarlo. Estaba prohibido, por ejemplo, deshacer un nudo, escribir más de 2 letras del alfabeto o borrar un espacio mayor del que da cabida a 2 letras, encender un fuego o apagarlo, aunque se podía contratar a un gentil para que encendiera una vela o el fuego ese día.
El reglamento más conocido es el que se refiere al camino de un sábado que aparece en Hechos 1:11. La distancia que había desde el Monte de los Olivos, allí, y menciona que era más o menos de 1 kilómetro. También se consideraba violación del sábado contemplarse en un espejo fijo en la pared. ¿Por qué? Si tú te fijas, miras tu cara en el espejo en sábado, no lo puedes hacer. ¿Por qué? No. ¿Saben, hermanos, que si yo me miro y tengo problemas ahí con mis narices, ¿qué hago? No, me corto los pelillos que me molestan. Entonces tomo las tijeras, eso es trabajo. No, entonces no lo mires ya. Te vas a tentar ahí que el barrito de por acá. No lo mires ya. Vas a violar el sábado con esas cosas. En sábado o viernes de noche. Escuchamos, hermano, la hermana está contando una experiencia que está moviéndose entre judíos, viernes de noche o sábado, hacían un party y los judíos pueden allí divertirse, pasar buen momento, son una gente agradable, no se niega a eso, pero prender las luces no. Hermanita, venga usted y me prende la luz, pero usted lo puede hacer. No, usted, porque está prohibido prender las luces en sábado. Pero un gentil que está perdido lo puede hacer. Como la hermana que está perdida, pues ella lo puede hacer. Ay, hermano. Gracias, hermano, por el testimonio. Seguimos leyendo más todavía. De este modo, los rabinos ponían énfasis en los aspectos negativos de su observancia, es decir, en lo que no había que hacer, y de esta manera magnificaban la importancia de las formas de la religión mientras le restaban trascendencia a su contenido. Hicieron del sábado un fin en sí mismo y convirtieron a los hombres en esclavos de él. Estos reglamentos negativos y minuciosos sirvieron eficazmente para oscurecer su verdadero propósito. Este énfasis rabínico sobre su rígida observancia llegó a su apogeo durante el ministerio terrenal de nuestro Señor. Y en ningún otro aspecto entró Jesús en un conflicto más agudo con los dirigentes del judaísmo que con respecto a la guarda del sábado. Allí se lo ve, hermanos, permanentemente. Algo pasó. Jesús lo abolió. No, hermanos, hay que leer bien, entendiendo las prácticas judías contra las cuales Jesús se enfrentó. Se aclara qué es lo que hizo el maestro. Y entonces tenemos acá algunos ejemplos. Pero, hermanos, debido al tiempo, déjenme que va a quedar acá y la semana que viene vamos a ver los ejemplos. ¿Sí? Vamos a mirar con detalle y veremos las curaciones. Son 7 curaciones que Jesús hizo en sábado. Y ver allí, hermanos, hasta en las palabras que él hizo, que hizo allí, es tremendo el enfoque que tiene el rabino con respecto a lo que el maestro está haciendo. Tal vez voy a adelantarme nomás y dejar aquí la imagen para la semana que viene. Aquí quedamos para ver. Quizás el ejemplo más famoso que voy a comentar ahora, pero reiteramos la semana que viene, es una palabra que Jesús dijo y que los enemigos del sábado consideran lapidaria. Jesús lo dijo, ahí está. Para justificar su curación hecha en sábado, Jesús invoca al Padre. ¿Alguien recuerda el texto? Y cuando le invoca, pero ahí está, ahí lo dijo. Bien, hermano, vamos entonces a San Juan capítulo 5. Recuerden que en este capítulo por excelencia va a aparecer el principio del Hotza'ah, que es el traslado permitido en sábado. Eso es. Los judíos se movían por dominios, es decir, las zonas en las que uno se podía trasladar basándose en Jeremías 17. Hay un texto allí que ya estudiaremos en su momento. Por lo tanto, había una zona que era pública, una zona que era privada, había una zona que era restringida y otra intermedia. Y el judío entonces tenía que moverse, a ver, esto es público, no se puede hacer en público. Y la curación de Jesús fue hecha en público. Juan 5. Para evitar el problema, había que haber cercado todo alrededor para que se convierta en privado. En privado sí, ahí se puede hacer, pero en público no. ¿Qué cosa? Cargar el lecho de Juan capítulo 5. Pero leamos el texto, hermano, que nos importa en los minutos que tenemos, de la defensa que hizo Jesús.
Juan 5. Versículo 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y responde entonces Jesús y les dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mis hermanos, allí aparece una de las respuestas más contundentes para explicar qué pasa el sábado. Uno diría, pastor, si usted me dice acá contundente, más bien veo lo contrario, porque Juan dice que no solamente quebrantaba el sábado, está afirmando que quebranta el sábado. Ya vamos a llegar, hermano. La semana que viene, con tiempo, ahí vamos a mirar. Pero digo contundente porque solamente aquí aparece en todo el Evangelio de Juan el uso de un verbo en griego, que solamente en griego se lo ve, en español se escapa. Responder solemnemente. Son 7 usos en el Nuevo Testamento. Y los 2 de Juan son los únicos que están acá. Él respondió solemnemente. Por lo tanto, era muy calculado lo que iba a decir. Entonces, ¿qué es eso de que mi Padre trabaja? Yo también lo hago. Si Él lo hace, ahí estoy detrás. Y lo que lo veo hacer, ahí voy a hacerlo yo. Hermanos, ya Jesús lo había dicho de otra manera cuando hubo confusión en Juan 12. Pero ¿quién es este Cristo que tiene que morir si hemos escuchado que dura para siempre? ¿Qué dijo Jesús? Entre tanto que está la luz, confíen en ella. Eso dijo Jesús. Lo mismo digo acá, hermanos. Si Jesús dijo esto, tengamos la certeza, el Maestro nos va a guiar, nos va a guiar. La semana que viene vamos a verlo con detalle. Por lo pronto, mis hermanos, sepamos que el Señor quiere para este tiempo final que sus hijos estén firmes en una plataforma. Levanten el mensaje del tercer ángel, verdades apodícticas que están allí, explicadas en Mateo 5 y a lo largo del Evangelio de Jesús. Que el pueblo no solamente lo entienda, sino que lo practique y así lleve un mensaje de lo que Dios quiere para la gente del tiempo final. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se imponga acá en la tierra. Y los predicadores tienen que enseñarlo, tienen que vivirlo, porque el Espíritu Santo los va a acompañar. Que Dios nos bendiga. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su programa Adoración a nuestro Dios Creador. Programa que refleja el reconocimiento de Dios como nuestro Hacedor. Dad a Jehová las dádivas, gloria a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.